I couldn't take it, couldn't stand another minute. Couldn't bear another day without you in it. All of the joy that I had known for all my life was stripped away from me the minute that you died. To have you in my life was all I ever wanted, but now without you, my soul forever haunted. Can't help but feel that I had taken you for granted. No way in hell that I could never comprehend this. I wasn't dreaming when they told me you were gone. I was wide awake and feeling that they had to be wrong. How could you leave me when you swore that you would stay? Now I'm stuck inside a nightmare every single effing day. It's like a movie, but there's not a happy ending. Every scene fades black and there's no pretending. This little fairy tale doesn't seem to end well. Cause the night is shining armor won't wave you from a spell. I know you didn't plan this. You tried to do what's right, but in the middle of this madness, I'm the one. Let's do it this way. Red light roses, fills my head with dreams that find me always closer. Innocent sadness that is gone to take the place of you. I know you're broken down by anger and by sadness. You feel I left you in a world that's full of madness. Wish I could talk to you if only for a minute. Make you understand the reasons why I did it. I wanna tell you that you're all that ever mattered. Want you to know that for eternity I'm shattered. I tried so hard just to protect you, but I failed to. And in a prison of abandonment I jailed you. I never planned that I would leave you there alone. I was sure that I would see you when I made it back home. And all the times I swore that it would be okay. Now I'm nothing but a liar and you're thrown into the fray. This bedtime story ends with misery ever after. The pages are torn and there's no final chapter. I didn't have a choice, I did what I had to do. I made a sacrifice and forced a bigger sacrifice on you. I know you lived a nightmare. I caused you so much pain. But baby, please don't do what I did. I don't want you to waste your life in vain. Red like roses, fills my head with dreams that find me always closer. Innocent sadness that is gone to take the place of you. You're not the only one who needed me. I thought you understood. You were the one I needed and you left me as I always feared you would. I'd change it if I could. It doesn't matter how the petals scatter now. Every nightmare that discloses it's your blood that spread like roses. And no matter what I do, nothing ever takes the place of you. Red like roses, fills my head with dreams that find me always closer. Innocent sadness that is gone to take the place of you. Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión la reseña de RWBY, mejor conocido como Ruby, la producción de una página de YouTube independiente conocida como Rooster Teeth. Cuando hablamos de anime nos referimos a un estilo, una forma de animación, la particularidad de sus personajes, ciertas características que estos posean, tanto el estilo de dibujo como la forma en que actúan, se representan y otros tipos de ámbitos que solo este tipo de medio tiene. Por lo tanto, aunque Ruby es una producción completamente norteamericana, muchos de sus facetas, estilos de animación y características de personajes son un gran tributo a anime. Por lo tanto, esta serie es anime. No simplemente porque fue creado en Japón algo se le considera anime, porque muchas producciones coreanas o chinas
son de gran calidad y comparten el mismo estilo que otros animes que vienen de la Tierra del Sol. Por lo tanto, debido a todo este tipo de características, RWBY es un anime. Y aquella persona que no crea que es un anime simplemente porque fue creado en Estados Unidos tiene la mente cuadrada. Recuerden, yo considero anime el estilo de dibujo, las formas en que se representa, las características de los personajes, tanto su vestuario, la forma en que están dibujados y el estilo que se utiliza para representar la serie. RWBY nos presenta la historia de Ruby Rose, una chica que quiere irse a la academia donde entrenan Huntsmen and Huntresses, debido a que los admira y los ve como héroes de la humanidad, en la que unas criaturas llamadas Grimm atacan a aquellos lugares en donde se propaga el miedo y otros sentimientos negativos de los humanos. Cierta parte de mí no quería reseñar esta serie, debido a que es un proyecto independiente y la animación en las primeras temporadas no es la gran cosa, por así decirlo. Tiene grandes factores en los que se ve que es de baja calidad, en el sentido de que los personajes y los escenarios a veces contrastan demasiado, y aunque la animación de las batallas es sumamente atractiva y bastante dinámica, ciertos otros tipos de cosas, como cuando los personajes están queditos y hablando entre ellos, se ve realmente rígido. Debido a esto, es un poco difícil reseñar esta serie, ya que tengo en la parte de atrás de mi cabeza entendido que esto es una producción independiente y debido a esto no presenta grande cantidad monetaria en comparación con otros. Al cabo de esta reseña, ya el volumen 5 ha terminado y la animación ha mejorado lo suficiente como para sentirse normal. Sin embargo, no se puede sacar detrás de la cabeza que este programa es lo suficientemente en animación, es suficientemente bueno para ser algo independiente, pero malo en comparación con otros programas, lo cual lo hace bastante difícil de reseñar y otro tipo de factores así por el estilo. En cambio, concentrémonos en los personajes y su historia. Tenemos 4 personajes principales: Ruby, Wise, Blake y Yang. Los 4 representan cada una de las letras que salen en el título. Y cada uno de estos trailers tiene una gran escena escenográfica de combate, la cual es un gran vistazo para el ojo. A lo que quiero llegar a entender es que las escenas de batallas, como son una producción independiente, se ven geniales y son espectaculares debido a que una persona las está creando, una persona con poco dinero y otro tipo de cosas por el estilo, está haciendo todo el trabajo por sí solo, lo cual es grandioso. Esa persona es conocida como Monty Owen, el cual ahorita ha muerto, pero antes de su muerte escribió hasta el 5º volumen, lo cual es una buena referencia para saber qué tipo de evolución o fallas ha tenido esta serie. Durante las primeras 2 a 3 volúmenes, la serie tenía un tempo y una ejecución bastante agradable, en el sentido de que presentaban parte de la historia y la historia seguía evolucionando, pero aún así no dejaba la acción de lado. ¿A qué me refiero con esto? Los primeros 4 trailers no tenían nada de explicación o tenían mínima, y las riendas la tomaba más la coreografía de los combates y lo espectacular que eran. Debido a esto, RWBY sabe lo que debía hacer. Debía, a pesar de crear una muy buena historia, crear combates espectaculares, que era lo que atrajo al ojo de los espectadores por primera vez viendo los trailers. Desafortunadamente, a partir del volumen 4 o 5, esto ha ido decayendo bastante. A pesar de que la historia no es necesariamente pésima, no es buena. A partir del volumen 4 o 5, muchas de las explicaciones se hicieron largas y aburridas. Los grandes pasos de conversación se hicieron largos y bastante tediosos, haciendo que la serie se sintiera lenta y su avance fuera mínimo. Aunque la animación mejoró bastante, la forma en que presentan ciertos elementos de la serie y la que otros son completamente ignorados se volvió más grande. Por ejemplo, varios elementos de la serie que se supone son para crear un mundo más vasto no tienen nada en consideración con el resto de la historia. Un ejemplo, durante el volumen 5, cuando llegamos por primera vez a la ciudad nueva, no intento decir nombre de la ciudad ni nada por el estilo para no dar spoilers, nos dicen que tiene un mercado negro en la parte de abajo y que es sumamente peligroso ahí. Aunque en un capítulo uno de los personajes recorre la ciudad, ese tipo de punto nunca toma fuerza en la historia principal. A pesar de que la animación mejoró en el volumen 5, a veces espacios del escenario como columnas y otras cosas, además de personajes,
desaparecen de escena cuando hacen ciertos cambios de cámara, más que todo en la última confrontación de volumen 5 en los capítulos 12 y 13, que son los últimos. Los otros personajes que no están siendo tomados en consideración en esa escena desaparecen del campo. Algunos personajes incluso toman poca importancia, otros que tenían puntos importantes, como por ejemplo uno el cual pierde el brazo, tiene pesadillas con la persona que se lo hizo. Pero este punto, que empezó desde el volumen 4, incluso en el volumen 5, nunca llegó a una conclusión entre los dos personas que estaban en el conflicto, lo cual hubiera sido mejor. Hay muchas partes en la historia en que Ruby, me refiero a la serie, pudo haber tomado más decisiones arriesgadas y haberlo hecho más emocionante. Muchas partes en las que nos explican pudieron haber sido hechas a través de flashbacks. Por ejemplo, hay una parte en volumen 3 donde atacan a una persona en un campo, lo cual es un capítulo para explicar lo que ha pasado en el pasado con esa persona. En volumen 4 y 5 todo es a través de habla, todo es a través de palabras, lo cual lo vuelve un poco aburrido, debido a que, como lo dije, en los primeros volúmenes, los trailers lo que más atrajo fue la acción y lo dinámico que se veía. El punto de atracción de Ruby en los primeros volúmenes era lo dinámico y la forma en que las peleas estaban coreografiadas. Igual en volumen 2, en el primer episodio, hubo una pelea en una cafetería con comida, lo cual también fue espectacular. Los problemas que ahorita está presentando la serie no son simplemente en los apartados, no tanto en la forma en que se está ejecutando la historia, sino también en su actuación de voz. A pesar de ser buena en los momentos calmados y en los momentos en que están hablando, lo cual es bueno, en algunas partes donde los personajes se supone que deberían estar gritando o alzando la voz de una manera muy fuerte, aún se siente, en no todos, pero en algunos personajes se siente el temor de gritar cuando uno está iniciando a hacer actuación de voz y otro tipo de cosas y por el estilo. En el apartado de audio, la música, uno de los mejores componentes de la serie en sí. Las tonadas, demás música de acompañamiento y más que todo la vocalización es genial. La música tiene un gran aspecto importante en la serie, lo cual hace que se sienta agradable. A partir del volumen 3, la coreografía cambió un poco. A pesar de no ser terrible, se ve que bajó un poco en calidad, haciendo que las batallas sean un poco más directas en vez de ser más dinámicas y con más piruetas y otro tipo de cosas alocadas que los personajes hacían en los primeros volúmenes. Incluso ahora hay muchos más acercamientos de los puños, patadas y pies, lo cual hace que en algunas peleas haya corte, 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 corte. Le hacen una toma al pie, le hacen una toma a la mano, y esto hace que a veces se sienta muy mareado y sea un poco difícil de distinguir ciertas peleas, no todas. La toma panorámica en la coreografía de este tipo era mucho mejor. Aún la siguen utilizando, pero se siente un poco más caótico que hagan tantos acercamientos en tanto. Y esto se empezó a denotar mucho en el volumen 3. En el volumen 4 y 5 en adelante, las peleas todavía había acercamientos y se hicieron más directas. No son aburridas para nada porque aún siguen siendo emocionantes y dinámicas, pero se siente que bajaron un poco. En resumen, en lo que mejoraron en la animación en Ruby, lo bajaron bastante en el tempo, en la ejecución y en la forma en que realizaban la serie. Y no voy a culpar a Montion de que haya muerto y que los otros tomaran el mando y que echaran a perder la serie. No, porque Montion había escrito toda la historia hasta volumen 5. Entonces toda la forma en que la historia se está desarrollando es culpa de él. Lamentablemente, así son las cosas. Como producción, compitiendo con otros animes. Como producción independiente está bien. No es espectacular, pero es bastante entretenida. Los volúmenes 4 y 5 son el mayor problema de la serie. Pareciera que desgastó todo su gas. Es como un gran automóvil que sale a toda velocidad al comienzo y cerca al final ya no tiene ni para andar. Se ve el desgaste de ideas, se ve la forma en que todo se está desmoronando. Y realmente espero que en volumen 6 la serie se realce, la serie tenga mayores expectativas, la serie tenga mayores escenas de acción. Es cierto, no se siente acción todo el momento para hacer historia, pero si lo piensan bien, los primeros trailers lo único que mostraban eran las escenas de acción que no explicaban nada de historia y con solo eso atrapó al público. Del volumen 1 al 3, lo interesante era que la acción y la historia estaban muy bien balanceadas, lo cual hacía de la experiencia
más agradable. En todos los episodios, o en la gran mayoría, había una parte de historia y una parte de pelea, aunque fuera pequeña. O un episodio de historia y un episodio, y al siguiente episodio parte de acción. En el episodio 1 hubo una parte de acción. En el episodio 2 y 3 se explicaron ciertas cosas. En el episodio 4 hubo acción de nuevo. Y en el episodio 6 hubo acción. En el episodio 5 hubo cierta dinámica entre los personajes porque los íbamos conociendo. Este tipo de balance que la serie consideraba bueno antes se fue perdiendo en los volúmenes 4 y 5. En el 3 aún se mantenía apenas, pero conservaba su propia identidad de esa manera. Monty On empezó a hacer una historia bastante pesada en 4 y 5, lo cual no creo que sea agradable para una serie como RWBY. Algunos de los problemas del volumen 4 y 5 se ponen en que los personajes hablan mucho en forma redundante, como por ejemplo durante el episodio 7, que se encontraron Yang, Ruby, Wise y empezaron a hablar de cuánto han cambiado, y todos los personajes se reunieron y empezaron a hablar de cuánto han cambiado. En teoría funciona para que los personajes vuelvan a vincularse, pero en práctica es malo, porque el espectador ya sabe que los personajes han cambiado. El espectador ya sabe por todo lo que han sucedido. Hemos vivido a través de este viaje junto con ellos. Sabemos cuánto han evolucionado, sabemos cuánto han cambiado. Esta escena, aunque podría ser posible que los personajes hablen de ello, no es necesaria. Es una escena que no es necesariamente mala, pero es un gasto de escena para el espectador. Y RWBY presenta muchas de estas cosas. Hay muchos de estos, como lo dije, la mayoría de problemas se presentan a partir del volumen 4 y 5, que la serie empezó a tornarse bastante pesada en historia y dejar los puntos que nos habían atraído, que era, aunque suene troglodita, la acción. Y había sabido, del volumen 1 al 3, había sabido balancear muy bien este tipo de dinámicas entre la acción, entre la historia, y hacer que la historia se sienta buena, hacer que la serie se sienta dinámica, cambiante, que muchas cosas están pasando, tanto historia, tanto pelea. Así no se puede tener ni mucha pelea ni mucha historia, pero antes conservaba un balance que era agradable. No era el perfecto, aún así tenía fallas y algunos episodios se sentían malos, pero por lo menos era bueno. Aunque la animación ha mejorado bastante al punto de sentirse decente, su historia ha estado decayendo bastante y la exposición alargada no es una buena idea. En cualquier caso, ¿recomiendo la serie? Sí. ¿Creo que es agradable? Sí. Si alguien no la quiere ver, entiendo por qué. Esto ha sido la reseña de RWBY. Espero les haya gustado. Esto es un anime poco convencional debido a que ha sido creado por norteamericanos, pero aún así es un anime porque conserva todo el estilo de sí mismo. Espero les haya gustado. Y si lo preguntan, mi personaje favorito es Wise. Por favor, a la gente que es fan de RWBY, no me maten con un palo. He dicho tanto los puntos buenos como malos de la serie. Y para ser una serie independiente ha logrado mucho, no me malinterpreten. Pero como producción de una serie seria, que ahora es lo que quiere ser, va por un mal camino muy tambaleante y peligroso. Nos vemos. Bye bye.